Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta en el manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Control de la Ira. Y no tengo nombre para este episodio, le nombraremos después. Pues este episodio va para las mamás, ¿ok? Y va para las mamás cuando uno reacciona a cuando los niños se pelean. Entonces, lo que sucedió fue como, mi clienta me dice, es como, cuando mi hijo le pega a mi otro hijo, yo reacciono inmediatamente, pegándole. Es como que, eso sí, es como instantáneamente, si yo veo que uno golpea al otro, yo golpeo al que golpeó. Y fue como, wow, ¿viste? Entonces, como, en realidad, esa reacción, eso es lo que a mí me interesa trabajar con ustedes, ¿vale? Es como, no importa lo que está pasando, lo que necesitamos es controlar esa reacción instantánea de inmediatamente le pego, le doy un manotazo, lo que sea, ¿sí me entiendes? Es como, ahí empieza el descontrol. Es como, por eso yo les hablo siempre de la pausa. Es como, la pausa es donde yo tengo poder. Pero una vez que ya le pegué, es como, ya me fui en banda, ya le pegué y le grité y además llegué tarde a donde iba a ir. Entonces como, oh, wait, ese no era el plan. Entonces yo sé que esto nos hace sentir muy culpables. Esas son las cosas que por esa razón es la que yo les decía que yo no pasaba tiempo con mis hijas, porque no podía controlar esas reacciones impulsivas instantáneas. Y era muy frustrante para mí y muy doloroso para mí como ver que no podía controlarme y que hacía llorar a mis hijas o que empeoraba las cosas y que no podía controlarme. Entonces, justamente con mi clienta fue eso, es como que necesito dejar de hacer eso. Es como esa sensación de que como inmediatamente le pego al niño. Entonces, justamente eso es lo que queremos controlar, es esa reacción. Y por eso yo les digo la pausa. Sin embargo, la pausa toma tiempo en crearla. Y yo siempre trabajo con ustedes como de atrás para adelante. Entonces, normalmente lo que yo veo en este tipo de situaciones es que hay un pensamiento súper reactivo, que es el que te hace reaccionar de esta manera, que en este caso, por ejemplo, es como, y esto lo suelen pensar muchas mamás, y es como, es que ellos no deberían es pelearse, punto. Es como, ellos no deberían pegarse, esto no debería estar pasando. Yo siempre he dicho a ustedes que el origen de la ira es ese. La ira siempre es, esto no debería estar pasando, punto. Esto no debería ser así, no me debería contestar así, esto no debe ser así y por eso es la reacción instantánea. Y en este caso es la idea de pensar que tus hijos no deberían golpearse. Es como que los niños se golpean entre ellos. Es como, es puro cerebro primitivo. Es cerebro primitivo. ¿Por qué se golpean los niños? Por la misma razón que tú coges y le pegas un golpe. Porque es una reacción instantánea, impulsiva en los niños. Pero tú ya eres una adulta, entonces tú sí tienes que empezar a controlar eso, porque de lo contrario estás justamente haciendo lo que no quieres, este, crear en tus hijos. Es como, si tu hijo le pega al otro y tú le pegas a tu hijo, tú estás diciendo que está bien la violencia siempre y cuando seas el que tiene más autoridad, ¿viste? Porque como tú tienes más autoridad, entonces puedes ejercer violencia sin ninguna consecuencia, básicamente. Eso es lo que tú estás enseñando allí. Y yo sé que no es lo que tú quieres enseñar, pero básicamente así es como un niño lo ve. Es como, mi mamá me puede pegar a mí y no hay ningún problema porque ella es la mamá. Pero como yo soy niño, entonces yo no puedo pegar, pero algún día cuando sea papá, entonces voy a poder pegar. Y eso crea esta idea así como errónea en la mente de los niños y en la mente de uno. Por eso es que uno le pega a los niños. Es como que, porque así funcionaba. Entonces viene de allí. Pero entonces la idea, yo siempre digo, es como la idea que yo tengo que cambiar es de que está mal que los niños se peguen. Es como es algo que yo no quiero, es algo que no me gusta, es algo que no me encanta, es algo que no quiero presenciar, pero los niños se pegan. Punto.
Los niños se pegan. Tú vas a un jardín de infantes, los niños se pegan. Tú vas a un colegio preescolar y los niños se pegan. Claro que sí, claro que hay castigos, claro que hay reglas, claro que hay normas, pero los niños se pegan. Es más, los adultos se pegan. O sea, hoy estaba viendo este documental en Netflix sobre el juicio de Johnny Depp y Amber Heard y fue como, ella tenía ataques de ira, for sure, o sea, ella tenía ataques de ira segurísimo y él tiene un problema con la adicción a las drogas y yo lo que veo ahí es un ciclo de violencia de que ambos se maltrataban. Y era como, en algunos momentos él tenía como que, yo diría como que, y eso pasaba en mi relación, en mi matrimonio, que era como que a veces él tenía en la sartén por el mango y a veces yo tenía en la sartén por el mango. Entonces como que a veces, si me entiendes, como hay ese desequilibrio de poder y están peleando por el poder y es como a veces él la maltrataba horrible y a veces ella lo maltrataba horrible y hay violencia física, psicológica, verbal, de toda clase. Y era como que, wow. Y cuando tú ves y tú veías atrás, y es como que él creció con una madre adicta, su mamá tenía ataques de ira, y por eso yo he dicho, es como cuando un hombre soporta ataques de ira, es porque ya soportaba ataques de ira. Para mí es como que, obviamente, el patrón se cumplía ahí. Ella fue una niña maltratada, es como, obviamente el patrón se cumplía ahí, era como, wow, qué interesante. Entonces, es por esa razón que es importante entender lo que yo estoy enseñando a mis hijos con mi comportamiento. Es como, ¿qué estoy enseñando a mis hijos con mi comportamiento? Y eso para mí es lo más importante. Es como, ¿qué estoy enseñando a mis hijos con mi comportamiento? Y yo me quedo allí y muchas veces lo pienso y analizo. Es como, ok, si yo hago todo por mi hija, entonces, ¿qué estoy enseñando a mi hija? Y es como, ok, que las madres tienen que ser entregadas, desinteresadas y darlo todo y no sé qué por sus hijos. Wait, pero yo no comparto esa idea. Esa idea no me gusta. Esa idea me parece explotativa con las mujeres. Me parece denigrante. No me gusta. Y es como, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñar? Y a mí me costó entender eso y empezar como a practicar pedir ayuda, repartir las tareas en casa, etcétera. A mí me costó eso porque yo había sido criada de la otra manera, en la que me mandaban y me pegaban y ya. Y entonces yo me había ido al otro extremo en el que yo hacía todo por mis hijas y no les pedía nada a cambio. Y entonces fue como que vieron ese desequilibrio hasta que luego fue como, no, ¿qué es lo que yo quiero enseñarles a mis hijas? Y fue como, quiero relaciones recíprocas, quiero relaciones horizontales y sobre todo quiero respeto por encima de todo. Entonces ahí es cuando viene el tema de los niños se pegan. Entonces los niños se pegan. Si los niños se pegan, no es un problema y si un niño se pega, yo no tengo que hacer nada al respecto. O sea, yo no tengo que reaccionar en ese momento. Obviamente yo tengo que aprender a responder y a manejar estas situaciones, pero yo no tengo que reaccionar. Y yo siempre les he dicho a ustedes, como que aprender a no reaccionar ante nada. Es como que necesita una super reacción de tu parte. Es como un león. Es como, ¿te enfrentas a un león tú alguna vez en tu vida? No. Es como, no estamos huyendo por nuestra vida, a menos que tú estés en una situación extrema, etcétera. Pero no creo que sea así si estás escuchando este podcast. Entonces, en nuestra vida normal, nosotros no tenemos por qué reaccionar. Entonces, con el tema de la ira sucede eso. Es como yo tengo que aprender a que nada justifica una reacción con ira. Nada. Punto. Yo tengo que comprar esa idea. Yo tengo que venderme esa idea, yo tengo que comprarla y yo tengo que convertirme en esa idea. Es como nada justifica una reacción con ira y punto. Como yo tengo que entender eso. La siguiente parte es como si nada justifica una reacción y es normal que mis hijos se peguen, en realidad, ¿qué necesito hacer yo en ese momento? Y eso va a depender de la situación en la que tú estés. Por ejemplo, en el caso de mi clienta, es como que siempre ella va a salir, es como que suelen suceder estas cosas cuando ella va a salir y ella está pensando como que voy a llegar tarde y además los niños se pegaron y entonces como los niños se pegaron y ahorita yo le pegué al niño, entonces ahorita se formó este lío y entonces voy a llegar más tarde, viste, es un loop, es un bucle en el que entras y es como que, ok, si sucediera esto y tú no reaccionas y obviamente uno está llorando y puede ser que el otro está llorando y es como, ok,
entiendo que ha sucedido algo entre ustedes y es lo que yo les digo, es como que yo puedo posponer esto, es como, ok, pero en este momento vamos a salir de la casa, los voy a montar en el coche y vamos a tratar este tema en el coche o cuando lleguemos al siguiente sitio, es como, ella me decía, es como a veces les doy un dulce para callarlos y ya, y es como, sí, es como eso no es un problema. Punto. Eso no es un problema. A veces uno necesita silencio y es como yo mando a mis hijas al cine, es como vayan al centro comercial, tómense un café, no sé, déjenme en paz, déjenme sola. Es como, mira, eso no es un problema. Lo que yo no quiero hacer es eso siempre. Y la razón por la que ella obviamente no hace eso siempre, y no queremos hacerlo siempre, es porque obviamente no queremos simplemente que los niños aprendan esa reacción, ¿viste? Es como, yo lloro, me como un dulce y entonces estoy creando niños que comen dulce para lidiar con sus emociones, ¿viste? Entonces siempre eso se resume a eso. Pero que a veces le vas a dar un caramelo, es como que, ahorita no puedo lidiar con esto. Sí, sí, va a pasar eso, es como, a veces sí. Pero lo ideal es como, en realidad lo que necesitamos es aprender a que los niños, a regularlos en ese momento. Es como, ir creando maneras de regularse. Es como acompañarlos a regularse en ese momento. Es como hasta la adolescencia, igual los chicos necesitan ayuda para regularse emocionalmente. Entonces, obviamente los niños de 4, 5, 3 años, obviamente lo más normal es que necesites agacharte y hablarles viéndoles directamente a la cara, incluso como utilizar el tacto, pero no de una forma agresiva, sino completamente neutral, si obviamente no tienes ese ancho de banda emocional para tocarlos de esa manera, entonces obviamente mejor no los toques. Y es ese de, ok, entiendo que estás molesto, es como, yo siempre les digo, el primer paso para trabajar las emociones con los niños es validar. Es como entiendo que estás molesto, entiendo que estás molesto, vi que golpeaste a tu hermano, eso lo tenemos que conversar, ahorita tenemos que salir de casa, te pido por favor, y es como ir manejando las situaciones, ir viendo qué funciona, porque también, como les digo, es como cada niño es diferente. Cada niño es diferente, cada humano es diferente. Es como yo tengo 2 hijas y mis 2 hijas son muy diferentes. Entonces yo tengo que ir viendo cómo es cada uno de mis hijos. ¿Qué necesita cada uno de mis hijos? ¿Necesita un abrazo? ¿Necesita una conversación? ¿Necesita que le escuche y no diga nada? Es como, ¿qué necesita cada niño? Yo tengo que aprender eso. Sí, es lo que se requiere para ser una mamá que ayuda a sus hijos a regularse. Es como, entonces, tengo que aprender que calma a los niños y luego, obviamente, escuchar qué fue lo que pasó y entender y luego explicar, porque para mí esto sería lo indicado de nunca se pega. Es como nunca se pega. Es como lo siento, yo sé que vas a estar muy enojado con tu hermano y sé que te molestan cosas, sé que te irrita y sé que te disgusta, etcétera, pero no pegamos. Es como no pegamos, punto. Es como ir eh, instaurando esa idea en la mente de tus hijos. Es como ir metiendo esa idea. Y yo sé que eso es posible porque, ya les digo, es como yo a mis hijas les pegaba cuando eran pequeñas. Luego, obviamente, empecé con esto de la crianza respetuosa y de el consciente, la crianza consciente y todo esto. Y entonces, mis hijas cuando a veces se peleaban y no sé qué, y yo siempre era como, no se pegan. Es como, no, nada de manos, nada de golpes, punto. Y siempre era como, no, y siempre lo paraba, ¿vieron? Entonces, como yo dejé de pegar y luego empecé con el mensaje, no se pega, no se pega, no se pega. Y ya está, entonces ya no se pegan. Y yo sé que hay y yo sé que hay adolescentes y hermanos que todavía se pegan, pero mis hijas no se pegan. ¿Ya? Porque yo estaba ahí encima de no se pega, no se pega, no se pega, por ninguna razón, por ningún motivo, no se pega y punto. Y entonces tú lo que haces es como remover ese recurso de la mente de la persona. Van a haber otros comportamientos, van a haber otras cosas, etcétera, pero no van a haber golpes.
Entonces, eso para mí es ya una parte bastante valiosa y digamos, vital en la vida de una persona. Es como entender que nunca se golpean. Es que muchos no nos enseñaron que no se golpean. A mí no me enseñaron que no se golpeaba. A mí me enseñaron que se golpeaba y que era normal. Punto. A mí no me enseñaron que estaba mal. Ya está. Es como a mí no me enseñaron eso. Y yo no lo sabía. Y luego yo tuve que enseñárselo a mis hijas. Fue como que, oye, no se golpea. Y tuve que aprenderlo de adulta a no golpear. Tuve que aprenderlo. Y es como, o sea, parece una cosa estúpida, tú dirías, pero, o sea, si me entiendes, es como es algo estúpido, pero no lo es. Porque los videojuegos de los niños es pegar, 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 matar, matar, matar. Y es como disparar, disparar, disparar. Es como, si me entiendes, parece una cosa obvia, pero no. Es como yo tengo que decirle, eso es un juego, esa no es la vida real, en la vida real no se golpea. Y es como, sí, es como, esas son las cosas que tenemos que enseñar. Es como, no, no se golpea, no, no se golpea. No, por ejemplo, no se cortan las etiquetas así, no se hacen por ejemplo, algo que suelen hacer mis es como forzar las cosas. Es como que, mis es como que a la fuerza quieren hacer las cosas y siempre digo, mi amor, al contrario. Siempre, tú quieres forzar algo, haz lo contrario. Hazlo suave y verás. Y siempre funciona suave. Siempre funciona suave. Es como, wow. Entonces pasa eso, ¿viste? Es como, no, la fuerza es lo mejor. Y es como, no, no es lo mejor. Depende de cada caso. Y en la mayoría de los casos, lo mejor es la suavidad, la paciencia, despacio. Ir viendo qué está sucediendo, con qué estoy lidiando. Y es como contraintuitivo. Y eso pasa, es como algo que era algo que se supone que debería ser normal, como no pegar no es algo normal para nosotros, porque vemos constantemente mensajes de los golpes normalizados. O sea, es como, no, o sea, como se ve normal. Cuando tú ves las series y todo, vas a encontrar que lo ponen súper normal. O sea, no, no se hace como un big deal, como un problema. Pero luego en la vida real está muy mal. Entonces yo tengo que instaurar ese mensaje, pero obviamente yo tengo que aprender a dar ese mensaje y yo tengo que ser ese mensaje. Y por eso yo tengo que nunca reaccionar, aunque los niños se peguen entre ellos. Y es como, viste, y va a ser incómodo y ese va a ser tu primer test. Ese va a ser tu primer trabajo, aprender a no reaccionar cuando tus hijos se pegan. Aprender a no pegarles cuando tus hijos se pegan. Y es como, los niños se pegan, los niños se están pegando. Y es como que, obviamente, yo no voy a dejar que se peguen, si me entiendes, como que, es como que, ok, paran ahorita o lo que sea, pero es como que tú no puedes pegar. Es como tú de adulta no puedes pegar. Y eso va a ser, como les he dicho yo, incómodo, incómodo, horriblemente incómodo. Y así es como aprendes a no pegar. Es como, ¿cómo aprendí yo a no gritar? Sintiendo la incomodidad de querer gritar. Es como, quiero gritar y no voy a gritar. Y quiero gritar. Y se siente incómodo no gritar y era la incomodidad de no gritar. Y es como, yo escogí vivir con la incomodidad de no gritar. Y es súper interesante, porque ahorita estoy en una casa súper grande, la casa de mis hijas, y es como, tengo que usar un volumen alto de voz, pero me doy cuenta como, wow, no grito. Es como elevo el volumen de mi voz y si es necesario, bajo hasta la cocina a hablar con la persona que tengo que hablar o subo a hablar con la persona que tengo que hablar y es como, wow. Es como, no, no gritar. No gritar no es opcional para mí. No es como que, no. Y, y es como, y se sintió muy incómodo y aún todavía hay momentos en los que yo quiero gritar de frustración, por ejemplo. Y es como, qué interesante. Entonces, eso es lo mismo que va a pasar con no pegar. Es que como no gritar, no pegar, no reaccionar, no insultar, viste, es una habilidad a la vez. Yo creo que todavía, por ejemplo, todavía suelo insultar de broma, pero sí que insulto y, y tal vez haga una evaluación de eso. Más adelante, pues sí suelo decir, como esta cabroncita y cosas así. Pero mis hijas saben que es en broma y es broma total. Pero puede ser que a muchas personas eso le moleste, ¿ok? Entonces sucede eso. Pero
es como, está la idea, yo necesito primero comprar la idea de no pegar. Es como, esto es lo que yo he estado trabajando con mis clientes, como que la primera idea que tengo que comprar es la idea de no pegar. Porque es como la idea es como no quiero reaccionar, pero es como no es no reaccionar, es no pegar. Porque tú puedes reaccionar de mil otras maneras, pero estás pegando. Entonces, eso es lo que tengo que cortar primero, el pegar y el gritar y el insultar, por ejemplo. Es como que son las tres cosas que es como un no. Y entonces ahí empezamos. Y ahí empezamos. Pero el primer trabajo es no hacer nada. Y por eso es que es tan incómodo este trabajo, porque es como, es no hacer nada frente a lo que quieres hacer algo. Pero es como, la vida va a ser así, la vida es así. Es muchas veces no hacer nada, porque es la vida de tu hijo, porque son las decisiones de tu hijo. Es como ahorita es pegarle a su hermano, pero cuando esté más grande serán otras vainas. Y si tú dices, le pego, pues le pego siempre va a ser una opción. Pero le pego no enseña nada. Entonces por eso es como vamos a desde ya empezar a escoger la opción de entender qué está pasando. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es crear la pausa. Y para crear la pausa, lo que yo tengo que entender es que los niños se pegan y que se peguen es normal. And that's okay. Y a mí me molesta que se peguen. And that's okay. Y es como, mis niños a veces se pegan en momentos muy inoportunos. And that's okay. Y no me gusta que se peleen justo cuando vamos a salir de casa. And that's okay. Es como, esa es la primera parte. Es como yo normalizar eso, normalizar que pasan cosas que a mí no me gustan, porque ahorita es que tus hijos se peguen, pero luego es que tus hijos, como se cepillan los dientes, o como juegan, o como dijo, o por ejemplo, que ponen los codos en la mesa. Es como, siempre van a haber cosas que te molestan, y lo que yo tengo que cambiar es mi reacción hacia lo que me molesta. El que mis hijos se peguen es solo una cosa más de las que me molestan en este planeta. Y por lo tanto yo tengo que aprender a no reaccionar a esto que me molesta. Punto. Es no pegar, no insultar, no gritar. Y es como extremadamente incómodo. Yo tuve que dejar las tres. Bueno, dos todavía insulto, pero ya no como antes. Y luego más de broma. Pero entonces pasa eso. Es como, oh my God, yo tengo que dejar ir la idea de que pegar es una opción. O que hay momentos en los que pegar está bien. Es como, no, no. Y yo les he dicho a ustedes, solamente en el momento en que ustedes eleven ese estándar y diga, pegar no está permitido, ni para ti, sobre todo para ti, entonces vas a empezar a ver realmente la cantidad de violencia que hay a tu alrededor. Cuando tú dejes de gritar, vas a ver en realidad la cantidad de gritos innecesarios que hay a tu alrededor. Y es como, wow, ¿por qué hacemos los humanos esto? Es como, somos mejor que esto. Y es como, interesante. Pero entonces, para enseñar eso a tus hijos, tenemos que empezar contigo y hay que empezar allí. Entonces, les voy a dejar este episodio aquí. Y yo sé que este no es el típico podcast de parenting, porque si tú quieres un podcast de parenting, debes ir a un podcast de parenting. Yo soy una experta en el control de la ira, como ya saben. Y entonces para mí lo importante es controlar estos comportamientos. Luego tú puedes moldear el comportamiento que a ti se te dé la gana. Porque yo el otro día estaba escuchando a una experta en crianza respetuosa y ella estaba hablando sobre una cosa llamada los objetivos de crianza y fue como, yo estoy en desacuerdo con eso, yo prefiero la crianza basada en valores eh, y ya está. Y es como, viste, es como tienes que buscar eso, pero normalmente lo que sucede es como, no puedes poner en práctica todo lo que sabes porque no eres capaz de controlar ese impulso de la ira instantánea con tus hijos. Entonces como que ese es mi trabajo. Mi trabajo es construir los músculos para que tú puedas cargar lo que quieras cargar. Pero primero tenemos que construir los músculos. Y los músculos, el músculo más importante aquí es el músculo de no reaccionar. Punto. Ya está. Es como eso es lo más importante para mí. Ese es mi mayor trabajo, enseñarles a ustedes a no reaccionar, a no gritar, a no insultar, a no golpear. Es como que
Ese es mi mayor trabajo. Así que les dejo esto aquí. Déjenme sus comentarios. Estamos conversando. Un besito. Chao. Si te encantó escuchar este podcast, te encantará hacer este trabajo de expansión conmigo. Juntas vamos a resolver tus problemas específicos para controlar la ira, mejorar la comunicación con tu pareja y sentirte en paz en segundos. Te invito a que agendes tu consulta gratuita conmigo dando clic en el link de la descripción. Te espero en mi consulta.